Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con esta nueva materia que trata acerca de las funciones de base de datos. La clase pasada habíamos revisado lo que eran las funciones de conteo condicional. El contar sí, promedio sí, sumar sí, contar sí conjunto, sumar sí conjunto, promedio sí conjunto. Eso era lo que nosotros habíamos alcanzado a desarrollar. Pero nos habíamos dado cuenta que esas funciones empleaban diferentes argumentos dependiendo de lo que nosotros quisiéramos hacer. Las funciones de base de datos, por su... Buenos días, Claudia. Las funciones de base de datos, por su parte, lo que nos permiten hacer es también hacer recuentos, hacer conteos, hacer sumas, hacer promedio, hacer todo lo que uno necesite, ¿sabe? Hacer un montón de cosas, con la diferencia que en este caso vienen en grupos de 12. Existen 12 funciones de base de datos que nosotros vamos a ver. Y se van a dar cuenta que son bastante prácticas y bastante sencillas de utilizar y muy potentes por lo demás. Todas las funciones de base de datos comienzan con el prefijo BD. O sea, si ustedes van al Excel y escriben igual BD, les van a aparecer una lista de 12 funciones. Escriben igual BD y voy a tener acá el listado de todas las funciones de base de datos que dispone el amigo Excel. Y todas las funciones de base de datos, las 12 que nosotros vamos a ver, tienen tres argumentos. Uno, que es la base de datos que corresponde al nombre de la tabla propiamente tal, el nombre del campo sobre el cual recae la acción que nosotros queremos hacer y cuáles son los criterios que nosotros vamos a especificar. La manera en cómo se trata cada uno de ellos es lo que vamos a revisar en esta clase. Vamos a hacer un ejemplo guiado. ¿Ya? ¿Por qué un ejemplo guiado? Porque es primera vez que nosotros trabajamos con rangos de criterio y especificamos una base de datos como tal. Entonces, por ese motivo considero que es necesario que ustedes aprendan primero a hacer los ejercicios sí, de manera guiada. Entonces, en primer lugar tenemos una serie, este rango te muestra una serie de pacientes ya que se han ido a atender con diferentes especialistas que le han cobrado una determinada cantidad de plata en función de la previsión de salud que tenga. Tenemos acá un rango. Ese rango, como ustedes podrán intuir, lo vamos a transformar en una tabla. Seleccionamos todo, control T, la tabla obviamente que se va a ver horriblemente fea, claro, estilo ninguno, lo establecemos como predeterminado, y el nombre de la tabla le voy a colocar pacientes. ¿Y por qué pacientes? Simplemente porque tiene que ver con datos de pacientes, nada más. Vamos acá a la columna de la edad. Dice, calcule la edad de cada paciente. Bueno, la edad de cada paciente, ustedes saben que le calculamos con la función si fecha. Le damos acá la fecha de nacimiento. Ponemos el día de hoy. Y luego colocamos la Y entre comillas dobles. De todas maneras, esta fórmula yo se las voy a compartir en el chat que tenemos. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la fórmula. Con esta parte yo me fui más o menos rápido porque es repetir más de lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Tomamos la tabla, el rango lo convertimos en tabla y para efectos de este ejercicio, de esta explicación, le coloqué como nombre pacientes. ¿Ya? Esa es la cosa. Le colocamos aquí como nombre pacientes. Bueno, vamos a bajar. Dice así, en la letra A, cuente la cantidad de pacientes que sean de Talcahuano y que tengan de 30 años hacia arriba. Cuente, ¿cuántos pacientes, cuántas personas son de Talcahuano y que tienen una edad que va de los 30 años hacia arriba? Una opción para que ustedes puedan comprender mejor este ejemplo es verlo a través de los filtros automáticos.
Podemos ir a la tabla, vamos a la comuna, seleccionamos Talcahuano, porque me interesa que la comuna sea Talcahuano y que la edad sea mayor o igual que 30. Cuando hablamos de edades mayor o igual que 30, significa que solamente los 22 años los dejamos fuera de la selección y nos quedamos con los números que van del 33 al 67. Le damos a aceptar y ahí tenemos en total un recuento de 7 pacientes. Ese es el resultado que nosotros deberíamos obtener a través de la fórmula. Sin embargo, hacerlo con filtro automático no es la forma correcta de trabajar. ¿Por qué? Porque ustedes seleccionaron todo y yo escribiría así a mano nomás el número 7. Lo de los filtros automáticos solamente para repasar un poco la manera en cómo se van a ir especificando los criterios para que ustedes tengan claro cuál es el resultado al que nosotros tenemos que llegar. Pero esa no es la forma correcta de proceder con estos ejercicios. Para deshacer los filtros, vamos a la columna que está afectada, que en este caso es la comuna, le borramos el filtro. Vamos a la columna de la edad y le ponemos también borrar el filtro. Listo. Bajamos entonces y nos vamos a topar con este título que dice zona de criterio. ¿Qué significa eso de la zona de criterio? Cuando uno va a trabajar con funciones de base de datos, tiene que tener súper claro una cosa, de que estas funciones requieren que uno trabaje con una mochila, por decirlo así, que es un rango auxiliar que contiene todos los criterios que nosotros vamos a especificar. Los criterios se especifican de una manera muy similar a como lo hicimos con las funciones a como nosotros lo hicimos con las funciones de conteo condicional. Para que vean lo fácil que es trabajar con esto. Vayamos al primer título de la tabla y seleccionamos todos los encabezados, desde el run hasta el bono. Y le damos control C con el objetivo de copiar esto. Ya. Tenemos copiado todos los títulos y luego en la zona de criterios nosotros vamos a bajar. Recuerden, chicos, que ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento, pueden chatear o bien pueden activar su micrófono en caso que necesiten algún tipo de ayuda. ¿Ya? Veamos qué nos dice el chat. Buenos días, Catrila. Entonces, vamos a ir acá a la zona de criterios. ¿Es Excel? Sí, está en Canvas. Tienes que ir a la carpeta de las guías en blanco y bajar la guía número 4. Está en la guía número 4 que está en blanco. Muy bien, Rodrigo. Muchas gracias. Sí, es que en el clase a clase no está porque hasta ahí tenían solamente hasta la guía número 3. ¿Ya? Ahora estamos trabajando con la 4. Entonces, chicos, en la parte de la zona de criterio, ustedes pegan los títulos que habían copiado. ¿Ven? Y da lo mismo si es que al pegar aparecen las celdas con colores, aparecen con negrita, tienen algún diseño especial, da lo mismo. Al Excel no le interesa esa parte. Voy a colocar los bordes aquí para que esto se vea mejor presentado. Por ahí. Bueno, ¿qué es lo que me están pidiendo acá? Contar la cantidad de pacientes que sean de Talcahuano. Pacientes que sean de Talcahuano. Entonces, Talcahuano claramente corresponde con una comuna. Entonces, ustedes le escriben Talcahuano. Listo. Y que tengan de 30 años hacia arriba. Cuando dicen de 30 años hacia arriba, obviamente que hay un mayor que me están colocando ahí. Pero en este caso específico es mayor o igual que 30. ¿Se fijan? Mayor o igual que 30, de la misma manera en como nosotros podríamos especificar un criterio para una función de conteo condicional. Edad mayor o igual que 30. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos los criterios. Que la comuna sea Talcahuano y que la edad sea mayor o igual que 30. ¿Sí? Ya.
Ahora dice, cuente la cantidad de pacientes que sean de Talcahuano y que tengan de 30 años hacia arriba. Ponemos igual. En este caso, como tenemos un rango de criterios, vamos a trabajar con una función de base de datos. Las funciones de base de datos son las únicas funciones que trabajan con rangos de criterios, ¿ya? Son únicas en su tipo. Le ponemos igual BD y ahí ustedes van a empezar a ver una serie de resultados. Como me están pidiendo en el enunciado que yo cuente la cantidad de pacientes, obviamente que los candidatos se restringen a dos posibilidades. Tenemos un B de contar o un B de contar A. ¿Ya? ¿Qué diferencia hay? La diferencia entre B de contar y B de contar A es la misma diferencia que ustedes encuentran entre las funciones contar y contar A. Veamos, el contar cuenta las celdas que contienen números. Ya, eso es súper importante, las celdas que tienen números. ¿Ya? Así que la columna sobre la que yo vaya a operar tiene que tener solamente números. Y esa restricción es una importante fuente de errores. ¿Ya? En cambio, el contara cuenta las celdas que no están en blanco. En el contara es la que yo les recomiendo porque le da lo mismo si la columna en cuestión tiene números, tiene letras, tiene funciones lógicas, tiene fecha, tiene horas. Da lo mismo. Le da lo mismo al contara. Le interesa que no haya celdas en blanco. Las celdas que estén en blanco se las va a saltar. Ahora, ustedes se van a dar cuenta, así a simple vista, de que en esta tabla tenemos todos los rangos debidamente llenados. ¿Se dan cuenta? Están todas las columnas llenas. Por lo tanto, el contara viene a ser la mejor opción, la opción más segura. Acá nos dice base de datos. Como ustedes pueden observar, en el argumento de base de datos, ¿qué es lo que yo voy a colocar? Yo tengo que recordar que el nombre de mi tabla se llama pacientes. ¿Ya? Perfecto. Le ponemos pacientes. Pero eso no es todo. Cuando ustedes ponen pacientes, ¿ya? Como se los estoy marcando acá arriba, si ustedes le colocan pacientes, se van a dar cuenta que Excel te ha marcado con color celeste todos los datos de la tabla de los pacientes. Pero las funciones de base de datos exigen que el argumento de base de datos no solamente tenga los datos, sino que además incluye los títulos. Vale decir que aparezca toda la tabla, no solamente los datos, sino que los datos más los títulos. ¿Y cómo se hace eso, profe? Ustedes abren el corchete dentro de la función. Lo voy a poner más abajo porque aquí se ve más claro. Pacientes, ustedes abren el corchete. A esta altura ya estamos acostumbrados a seleccionar, por ejemplo, alguna columna, ¿cierto? Apretar tabulador para terminar de escribir el nombre, cerrar el corchete y seguir adelante con la fórmula. Pero en este caso vamos a seleccionar el hashtag que dice todo y lo marcamos. Punto y coma, veamos aquí qué es lo que nos dice el chat. Buenos días, José María. No te preocupes, no te preocupes. Es absolutamente entendible. Le ponemos aquí pacientes todo. Acá dice nombre del campo. El nombre del campo corresponde al título, solamente al título de la columna, sobre el cual recae la acción que nosotros estamos indicando en la función de contar. En este caso, ¿a qué columna quiero apuntar yo cuando quiero contar la cantidad de pacientes? Cuando haya que contar, asúmanlo ustedes como un momento de gozo, un momento de alegría y de dicha infinita. Porque contar significa que te da la libertad de poder seleccionar, para caso contará, cualquier columna de la tabla. Y eso se los voy a mostrar a continuación.
Cuando dice nombre de campo y yo tengo que contar, ustedes pueden seleccionar la columna del RUN, los nombres, los apellidos, los géneros, comunes, nacimiento, previsión, especialista, bono. Pueden elegir la que ustedes quieran, ¿ya? Pueden elegir exactamente la que ustedes quieran. No hay ningún problema con eso, ¿ya? No hay ningún problema con eso. Pueden elegir la columna que a ustedes mejor les parezca. Y se los voy a mostrar a continuación. Entonces, teniendo tantas opciones, voy a seleccionar, por ejemplo, la columna del apellido materno. Cuando yo selecciono una columna, el nombre del campo, ustedes tienen varias opciones. Una, que lo escriban entre comillas dobles. Por ejemplo, puedo escribir apellido materno. El nombre del campo lo pueden escribir entre comillas dobles. El nombre del campo, si quieren, lo pueden escribir con minúscula. Pueden ir alternando entre minúsculas y mayúsculas. O la otra opción es que ustedes seleccionen alguna celda que tenga escrito el nombre del campo sobre el cual ustedes quieren aplicar la acción. En este caso, voy a seleccionar yo el apellido materno. ¿Y por qué el apellido materno? Simplemente porque lo quise marcar nomás. No hay ninguna razón en especial para haberlo hecho. ¿Bien? Le damos ahora punto y coma. Donde dice criterios. ¿Qué es lo que son los criterios? Los criterios corresponden al rango que nosotros hemos creado. Los criterios abarcan no solamente los títulos de este rango, sino que además los datos que contiene. Como ustedes pueden ver, en este rango es bastante humilde, es bastante sencillo. Tiene apenas 2 filas. Y ahí nos da entonces los 7 pacientes que nosotros habíamos obtenido a través de los filtros. Esta fórmula igual se las voy a copiar y se las voy a pegar acá en el chat. Me gustaría saber si alguien tiene alguna consulta con lo que hemos visto hasta ahora, para que la ponga. Mientras tanto, le voy a poner pausa al video para que no nos quede muy largo. Ya chicos, entonces, ¿qué pasaba con esto del conteo? Me consultaban por acá qué pasaba con esto del apellido materno. ¿Por qué, profe, el apellido materno y no otra cosa? Nos piden que la comuna sea de Talcahuano y que la edad sea mayor o igual que 30. Yo creo que eso lo tenemos bastante claro. Entonces, para que ustedes comprendan de por qué da lo mismo el campo que yo seleccione cuando estoy trabajando con contar A, observen esto. Voy a ir a la comuna y voy a seleccionar específicamente la comuna de Talcahuano. Originalmente están todas las comunas seleccionadas. Marcamos seleccionar todo y me dejo solamente Talcahuano, porque esa es la columna sobre la cual me están haciendo la pregunta del ejercicio. Le damos a aceptar. Perfecto. Aquí tenemos a todos los compadres que vienen de Talcahuano. Luego buscamos la edad. Ah, ya. ¿Cómo buscamos la edad? Podemos ir acá a filtro de número, le pongo mayor o igual que, ¿cierto? Porque nos dicen las personas que tengan de 30 años hacia arriba, o sea, mayor o igual que 30. Le damos aceptar. Perfecto. Ahí ustedes ven que la tabla se encogió bastante, ¿verdad? Entonces, respondiendo a la consulta de Claudia. Si ustedes cuentan la cantidad de filas que nos quedaron como resultado, ¿ya? Si ustedes cuentan la cantidad de filas que nos dio como resultado, les da que el recuento es igual a 7, ¿no? Aquí voy a tener todas las flechas apuntando hacia abajo, donde dice recuento 7. Observen esto. Me dicen sobre qué columna yo quiero aplicar el conteo. ¿Qué pasa si yo seleccionara, por ejemplo, la columna del run? Ya. Yo marcara todos los run que me van quedando después de haber aplicado este filtro. ¿Y qué es lo que se van a dar cuenta ustedes? Que yo selecciono todos los run y que abajo me dice recuento 7.
O sea que si yo hubiese marcado la columna del run, el resultado me va a dar 7. Si yo marco todas las columnas, ¿se dan cuenta cómo va aumentando abajo el recuento? Si yo marco todas las columnas del nombre, el recuento me va a dar 7. O sea que yo podría haber seleccionado el run, podríamos haber seleccionado el nombre. ¿Qué pasa con el apellido paterno? Si yo selecciono apellido paterno, también el recuento me va a dar 7. Si yo elijo el apellido materno, el recuento me va a dar 7. Yo quiero que ustedes vean una cosa, que si yo elijo el run, si elijo el nombre, el apellido paterno, el apellido materno, hasta el momento yo sigo obteniendo los mismos 7 resultados. ¿Qué pasa si aplicamos con el género, profe? Si yo seleccionara todos los datos que me quedan en la columna género, voy a observar de que también me está dando 7 como resultado. O sea que el género también se puede ocupar. ¿Y qué pasa con la comuna? Bueno, la comuna también te va a dar 7 resultados. ¿Qué pasa con las previsiones? También me da 7. ¿Qué pasa con los especialistas? Seleccionamos todo lo que me queda especialista y me da 7. O sea que hasta ahora yo podemos seleccionar comunas, podemos seleccionar previsiones, podemos seleccionar especialistas. Profe, ¿y qué pasa, por ejemplo, con las fechas de nacimiento? Bueno, con las fechas de nacimiento pasa exactamente lo mismo. O sea, yo las puedo seleccionar todas. Y acá Excel, en la parte de abajo, me va a mostrar más información de la que yo estoy necesitando. Pero si ustedes observan con calma, yo he seleccionado todas las fechas de nacimiento, pero ¿qué es lo que me muestra acá mi compadre? Me sigue mostrando 7. O sea, el mismo resultado. ¿Qué pasa si marcamos las edades que tienen número? También me muestra 7. Con la diferencia que hacia el lado, según como ustedes tengan configurado el Excel, les puede mostrar, por ejemplo, un promedio, les puede mostrar suma o les puede mostrar información adicional. Pero lo concreto es que si yo le marco el bono, también me va a dar 7. ¿Se dan cuenta? Porque cuando yo establezco el filtro, ya cuando yo termino de escribirlo, de señalar los filtros, vale decir que la comuna sea Talcahuano y que la edad sea mayor o igual que 30, a las finales te va a quedar una tabla estática, esto. Y si ustedes se dan cuenta, la cantidad de filas que yo elija para una u otra columna va a ser completamente irrelevante. Es por eso que yo les decía que pueden seleccionar la comuna que ustedes quieran, porque al final el resultado que lleguemos va a seguir siendo exactamente el mismo. Esa es más o menos la explicación de por qué se produce este fenómeno. Claudia, no sé si he ayudado a aclarar un poco tu inquietud de por qué habíamos seleccionado en este caso la columna del apellido materno. ¿Ya? Eso me interesa que haya quedado claro. Lo bueno es que toda esa explicación quedó registrada en un video, ¿ya? Y ustedes la van a poder revisar ahí las veces que quieran en YouTube. Bueno, hagamos la comprobación. Por ejemplo, el M46 en este caso tenía el valor del apellido materno. Pero ¿qué pasa si yo le marco el RUN? Selecciono J46, también me va a dar 7. ¿Ven? Si esto no falla. Si le pongo, por ejemplo, el valor de la fecha de nacimiento, 7 pacientes. Profe, ¿podemos usar, por ejemplo, la comuna si ya la tengo ocupada en el filtro? Ningún problema, campeón. O sea, ustedes pueden ocupar la columna que quieran. El BD contar A te da esa libertad, porque a este compadre, a esta función, no le interesa si la columna que tú estás utilizando está llena de números, está llena de, no sé, de palabras, de fechas, de horas, de funciones lógicas, le da exactamente lo mismo. Lo único que le importa es que no tenga celdas en blanco, porque si encuentra celdas en blanco no te las va a considerar en el contenido. ¿Ya? Esa es la idea de este cuento, para que ustedes me crean. Si yo en vez de contar, hubiese le hubiese puesto de contar, aquí me va a decir cuenta las celdas que contienen números. Ya, le hubiese puesto enter, ustedes van a ver que el resultado para lo que yo tengo escrito me va a dar 0.
me va a dar 0. Y uno dice, pero ¿cómo, profe? Si antes me había dado 7 y estábamos tan bien. El VD contar cuenta solamente las celdas que tienen números dentro de la columna que yo acabo de especificar. Muy bien, Rodrigo, porque no tiene números. Porque yo, digamos, de manera muy poco avispada, le puse la columna que se llama comuna. Y resulta que la comuna está llena de palabras. Y resulta que el contar te está buscando los números. Y como está llena de palabras, por muy bonito que esté el rango de criterio, si acá no hay palabras, no hay resultado. Entonces yo tendría que tener cuidado con el contar de que yo no tengo la libertad que me otorga el VD contar A. El VD contar A me dice, compadre, elija la columna que quiera y yo me pongo con el resultado y vamos a llegar siempre a lo mismo, por lo que yo les mostré delante. Pero para que esto me hubiese funcionado con el VD contar, yo tendría que haber seleccionado el título de alguna columna que solamente tenga números. Por ejemplo, si yo marco el nacimiento, me va a dar 7. ¿Por qué? Porque en el nacimiento está lleno de fechas. Y ustedes saben que las fechas, en el fondo, son números de serie. Podríamos marcar la edad. Listo. ¿Ven? Aquí estamos. Podríamos marcar el bono. Los bonos, era cuánto le están cobrando por bono. Plata, número. ¿Ven? 7 pacientes. Pero en buenas cuentas, la función BD contar me habría restringido solamente a 3 posibilidades. Aquí yo le hubiese marcado el nacimiento, el valor de la edad o con el bono. Esos son los únicos 3 candidatos. Mientras que la función BD contará dice, no, pues compadre, usted conmigo puede trabajar con el campo que quieran, porque el resultado va a ser el mismo. Porque en este caso tan particular están todas las columnas llenas. Pero el BD contar te muestra solamente, te da solamente las alternativas que yo les estoy señalando con las flechas de color azul. Chicos, ¿alguna consulta está ahí o no? ¿Se va entendiendo lo del BD contar A o no? ¿Vamos bien? Vamos a poner en pausa esto. Vamos a ir ahora a la letra B. Cuente la cantidad de pacientes cuyo apellido paterno contenga la letra O, que sean de coronel y que hayan nacido antes del 5 de junio de 1990. Ya, son hartas condiciones que tenemos que evaluar. Por una parte, me están diciendo que el apellido paterno contenga la letra O. Que contenga la letra O significa simplemente esto. Contener una letra automáticamente es ese criterio, asterisco o asterisco. Ya. Que sean de coronel. Ah, ya, que sea de coronel. Podríamos decir que el hecho que ser de coronel tiene que ver de alguna manera con la procedencia, ¿cierto? Del paciente. Tiene que ver con la procedencia, tiene que ver con la comuna de donde venga el paciente. Y que hayan nacido antes del 5 de junio de 1990. Cuando dice antes, aquí es muy importante, antes del 5 de junio de 1990, eso quiere decir en el fondo que la fecha de nacimiento tiene que ser anterior al 5 de junio de 1990. Pero cuando me dice anterior, el anterior se tiene que interpretar como un menor. Que el nacimiento sea menor que el 5 de junio de 1990. Eso es súper importante. Profe, ¿y por qué es menor y no es menor igual? ¿Qué tendría que haber dicho el enunciado para que yo lo tenga que interpretar como un menor igual? Bueno, el enunciado tendría que haber dicho así. Cuenta la cantidad de pacientes que son de coronel y que hayan nacido el 5 de junio de 1990 o en una fecha anterior a ella. ¿Ya? El enunciado me tiene que dar la posibilidad de que esa fecha esté incluida, pero como me dice anterior a eso, significa en el fondo que es del 4 de junio de 1990 hacia abajo. Eso es lo mismo que haberle puesto que sea menor o igual que el 4 de junio de 1990. Y ahí nos estaríamos entendiendo. Entonces vamos a borrar todos los dibujos. Bueno, cuente la cantidad de pacientes,
la misma historia. Podríamos ir acá arriba y tomar todos los títulos de la tabla y copiarlos, ¿ya? Igual como lo hicimos en el primer ejercicio. Otra alternativa es la siguiente. Si ustedes se fijan, en el ejercicio anterior yo ya había copiado todos los títulos de las columnas. Entonces yo perfectamente, en vez de desgastar mucho el dedo y la rueda del ratón en llegar hasta arriba, podríamos simplemente pescar todos los títulos que ya habíamos copiado anteriormente, los puedo volver a seleccionar. No hay ningún problema con eso. Vamos acá a la zona de criterios y pegamos. Sí, lo importante, chicos, es que los títulos estén copiados y pegados, que estén exactamente escritos de la misma manera en cómo están en la tabla. Listo. Ponemos acá unos bordes. Eso de colocarle los bordes y toda la cosa es simplemente una maña mía nomás, ¿ya? No tiene ninguna importancia desde el punto de vista funcional y no tiene ninguna trascendencia para efectos de nota, ¿ya? Es simplemente porque me gusta que las cosas queden presentadas así. Bueno, vamos viendo. Que la cantidad de pacientes cuyo apellido paterno contenga la letra O. Entonces apellido paterno venimos para acá. Que contenga la letra O significa asterisco o asterisco. Alguien a lo mejor me podría decir, profe, pero ¿qué significa eso del asterisco o asterisco? No entendí muy bien de dónde salió eso. Eso del asterisco o asterisco tiene que ver con que el asterisco, recuerden que es un comodín que significa cero o más. O sea, que si yo tengo la letra O, a la izquierda de la O yo puedo tener cero o más símbolos. Y que después de la O vengan también cero o más símbolos. Eso significa que contenga. Si yo hubiese colocado, por ejemplo, O asterisco, significaría que yo estoy buscando los apellidos paternos que comienzan con la letra O y que después de la O pueda venir cualquier cosa para adelante. Si yo hubiese colocado, por ejemplo, asterisco O, ahí estaría buscando a los pacientes cuyo apellido termine con la letra O, porque después de la letra O no viene nada más. Pero si tú colocas la O encerrada entre estos asteriscos, estás permitiendo de que antes de la O y después de la O puedan venir letras, símbolos, números o lo que venga. Espacios en blanco, por supuesto. ¿Ya? Eso significa que contenga. ¿Ya? Entonces, si en el certamen el profe les dice, por ejemplo, busque todos los nombres de mascotas que tengan, qué sé yo, la letra B larga, que contenga la letra B larga es asterisco, B larga, asterisco. Que sean de Coronel. Ya, que sea de Coronel significa que la comuna es Coronel. Listo. Y que hayan nacido antes del 5 de junio de 1990. Entonces usted ve en el nacimiento y le ponemos menor que el 5 de junio de 1990. ¿Ya? Alguien observador me diría, profe, las funciones esto se parece bastante a las funciones de conteo que vimos antes. Y es verdad, en las funciones de conteo ustedes tienen los rangos, tienen los criterios. Y los criterios se especifican entre comillas dobles por regla general. Pero en este caso a los criterios no le colocamos comillas dobles, simplemente los escribimos así tal como vienen. ¿Sí? Menor que el 5 de junio de 1990. Acá tenemos los criterios. Y quiero que ustedes, por favor, se den cuenta de una cosa, que acá hay una letra que es muy importante y que la vamos a utilizar bastante. La letra I. Cuando yo tengo acá la letra I, significa que todos los criterios que yo les esté diciendo se tienen que escribir hacia el lado. ¿Se dan cuenta? Colocamos el criterio del apellido paterno, pusimos la columna y el nacimiento. Todo dentro de la misma línea. ¿Ya? Y eso tiene una importancia muy grande cuando trabajemos la clase de mañana con algún caso en el cual no tengamos una letra I, sino que tengamos una letra O. Buscar alternativas en que se cumpla una condición o se cumpla la otra. Ojo piojo con eso. Bueno, acá en la parte B nos dice cuente la cantidad de pacientes, contar.
Contar significa, como les decía, motivo de alegría, de dicha, de gozo, porque cuando hay que contar yo tengo la libertad absoluta para establecer la columna que yo quiera. Entonces, cuando me dice cuente, ya cuando esto parte, cuando toda esta payasada empieza con la palabra cuente, significa el tiro de que yo tengo chip libre para poder seleccionar, la palabra que yo quiera, ¿ya? Que yo pueda seleccionar la columna que yo quiera. Entonces vamos a poner acá en la fórmula donde dice respuesta final, le ponemos igual BD. Recuerden que todas las funciones de base de datos parten con el prefijo BD. Entonces cuando ustedes ponen BD en Excel, automáticamente van a tener, como quien diría, un torpeo en vivo y en directo en donde el Excel les va a soplar cuáles son todas las funciones de base de datos que ustedes tienen disponibles para que las puedan trabajar sin problemas. En este caso, como nos dice cuente, obviamente tengo dos alternativas. O usamos BD contar o usamos BD contará. Como les había comentado hace pocos instantes atrás, el contar se restringe solamente a las columnas que tienen números. Así que si yo aplico el contar sobre una columna que tiene, por ejemplo, palabras, tiene fe, tiene palabras, el resultado te va a dar 0, por muy bien que tú hayas especificado los criterios. Entonces le vamos a poner BD contará para disminuir la probabilidad de cometer algún error. Acá dice base de datos. Ah, base de datos. Cuando dice base de datos, significa automáticamente que usted indique el nombre de la tabla. Le ponemos aquí pacientes. Perfecto. Pero cuando yo le coloco pacientes, ustedes van a ver que solamente me está eligiendo los datos de la tabla de pacientes. Y no era eso lo que yo quería señalar. Entonces, como lo había consultado Joaquín, aquí no se trata de elegir solamente los datos de la tabla, sino que además yo tengo que incluir los títulos, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero hacer los datos más los títulos, en el fondo le estoy diciendo al Excel que quiero marcar toda la estructura de la tabla. Por lo tanto, vamos acá al paciente, abrimos corchete, hacemos el símbolo de gato, que con las teclas Shift y 3 marcamos todo, y terminamos de escribir el corchete. Como ustedes pueden apreciar, solamente por escribir todo dentro del corchete y con el numeral, hace que esta columna completa te quede, o sea, hace que toda la estructura de la tabla, perdón, te quede seleccionada. Punto y coma. Ahora mi compadre nos dice el nombre del campo. Nos dice el nombre del campo. ¿Cuál es el nombre del campo? El campo es el nombre de la comuna, o sea, el nombre de la columna que ustedes quieran, por lo que les había mostrado. Por ejemplo, voy a marcar la columna del especialista. Recuerden, basta con marcar solamente la celda que contiene, ¿ya? Basta con marcar la celda nomás que contiene el título que yo quiero marcar. O sea, el título que yo quiero seleccionar. Punto y coma. Y finalmente tenemos que especificar los criterios. Ah, ¿cuál es el rango que tiene esos criterios? Bueno, el rango que tiene los criterios es simplemente este. No es más. ¿Ven? Tenemos los títulos y tiene que marcar los datos. Súper importante que el rango de criterios debe abarcar por lo menos 2 filas. Ahora lo estamos haciendo con 2 filas. La primera que es la de los títulos y la segunda fila que te especifica la primera corrida de filtros que tú vas a aplicar. Le damos Enter y me da 0 pacientes. Vamos a atender aquí algunas consultas que habían hecho. Hay una persona que había levantado la mano, me parece que fue Rodrigo. Rodrigo, ¿te puedo ayudar en algo? Si alguien quiere hacer alguna consulta. ¿No? Ya. Vamos a comprobar esto. Cuando uno le da... Ah, ya, dice, profe, ¿por qué cuando selecciono especialista me coloca tabla 35 encabezado especialista?
Ya, ¿qué fue lo que pasó acá, Rodrigo? Cuando tú marcas aquí la tabla, seguramente tú no marcaste la celda R61, sino que tú marcaste el especialista acá arriba, ¿verdad? Ahí, en la celda L8. Acá fue donde tú marcaste, ¿no? Esa celda. ¿Por qué aparece? Ahí, o sea, tú copiaste acá abajo. O sea, en el fondo tú tomaste los títulos y después los copiaste y los pegaste acá. Lo que pasa es que esa notación especial donde dice tabla, gato, encabezado, especialista, te queda una cosa como esta, mira. Te apuesto que hiciste esto. Apretaste especialista y quedó marcado eso. Dice, el nombre de la tabla, te aparecen gatos especialistas. Eso es para indicar de que estamos trabajando con la columna especialista, con el campo especialista que está dentro del rango de las tablas. Ya, o puede ser, Rodrigo, que tú el rango de criterio lo hayas convertido en una tabla, ¿ya? Y que por esa razón aparezca de esa manera. Cuando uno está referenciando algún título de una tabla, Excel siempre va a ocupar este tipo de referencia estructurada. Va a colocar el nombre de la tabla y va a colocar un corchete que va a representar al rango especial de la tabla que tú quieres apuntar y luego el título, ¿ya? Súper importante una cosa, Rodrigo, que las tablas no pueden llevar nombres así como tabla 35, por si acaso, ¿ya? Tienen que ser nombres que sean fácilmente identificables. Pero va por ahí la cosa, de que tú a lo mejor convertiste en tabla ese rango. Perfecto. Entonces aquí vamos a volver a marcar el especialista y me da 0, ¿ya? Generalmente cuando uno le da 0 un resultado, uno tiende a pensar de que la cosa está mala. Hay uno que tiene la letra O pero con tilde, entonces eso no cuenta, ¿cierto? Ya. Ojo, que no es lo mismo la O con tilde que la O sin tilde. ¿Ya? La O con tilde, Sebastián, es distinta de la O sin tilde. Para Excel hay una diferencia enorme entre una y otra. Entonces, cuando dice apellido que contenga la letra O, que la comuna sea Coronel y el nacimiento, miren, voy acá al apellido paterno, que contenga la letra O. Filtro de texto, que contiene la letra O. Aquí no es necesario colocarle asterisco o asterisco, porque aquí ya me dice contiene. Así que yo lo escribo de manera más fácil. Listo. Aquí están todos los compadres cuyo apellido paterno contiene la letra O. Pero me dicen la comuna de Coronel. Pero a la hora de especificar la comuna, ustedes ven que la palabra coronel no existe dentro de este listado. Así que yo no tengo nada que marcar acá. Entonces, como no tengo nada que marcar, obviamente no voy a tener ningún resultado para esa consulta. Y es por ese motivo que el resultado de esta fórmula nos va a dar 0. Vamos con la letra C. Dice, calcule la edad máxima de los pacientes que sean de San Pedro y que tengan previsión de ISAPRE. Ah, ya. Entonces, antes de entrar a conversar, vamos a tomar todos los títulos de la tabla, los copio y los pegamos abajo. Listo, no nos complicamos la vida. Nos dice, las personas que sean de San Pedro. Ah, bueno, pero San Pedro es una comuna, entonces aquí ponemos San Pedro. Esa es la importancia de que los títulos de la tabla sean lo suficientemente autoexplicativos para que uno no se complique, ¿ya? O sea, que diga comuna, ¿ya? Que no hay un título que diga, no sé, alfabeta, que diga dinosaurio, que diga cualquier cosa. Que los títulos, que el puro nombre ya te dé un indicio de lo que se trata. Y que tengan previsión de ISAPRE. Bueno, aquí tenemos las previsiones de los compadres. Tenemos previsión de ISAPRE. ¿Sí? Perfecto. Entonces tenemos comuna de San Pedro, tenemos previsión de ISAPRE. Ahora, yo me puedo dar cuenta de una cosa, que acá me están pidiendo la edad máxima de los pacientes. ¿Cuál será la función de base de datos que vamos a emplear para calcular eso?
Pónganlo en el chat, por favor. En este ejercicio nos están pidiendo la edad máxima. En la parte B me pedían contar. Bueno, contar obviamente es un contar o un contar A. Tenemos dos alternativas. Pero cuando me dice la edad máxima, bueno, ahí tengo que tener cuidado. ¿Ya? Aquí no es cosa de llegar y mandarle la edad máxima, sino que no es contar, sino que es hallar el valor máximo. Y eso tiene que ver con la función BDMax. Base de datos, le ponemos paciente. Pero hay que poner aquí todo, chicos. ¿Ya? En las funciones de base de datos están obligados a trabajar con la base de datos completa. ¿Ya? O sea, mandarle todo lo que ella tenga. Punto y coma. Le ponemos nombre del campo. ¿Qué es lo que es el nombre del campo? Se preguntarán ustedes. El nombre del campo corresponde al título de la columna sobre el cual recae, en este contexto, la acción de hallar el valor máximo. Cuando ustedes están contando, por ejemplo, con el contará, yo les decía que eso era motivo de alegría porque en el fondo puedo elegir la columna que yo quiera. Pero cuando ya el ejercicio no es de conteo, quiere decir que la cosa ya, quiere decir que ahora ya no tengo tantas libertades para seleccionar la columna que yo quiera, sino que tengo que trabajar específicamente con alguna. Acá me están diciendo que calcule la edad máxima. Entonces, igual como lo hacíamos en el colegio en castellano, ¿a quién le quiero encontrar el valor máximo? A la edad, ¿cierto? Entonces la edad pasa a ser el campo sobre el cual yo voy a hacer recaer esta acción. Punto y coma. Y ahora me dicen los criterios. Ah, profe. ¿Y los criterios cuáles van a ser? Súper simples, los que usted tiene por acá. Ese pequeño rango, humilde rango que tiene apenas 2 filas. Seleccionamos el rango y le damos Enter y tenemos acá entonces los 73 años. Recuerda, ¿por qué usamos el BDMax? Porque el ejercicio nos pide encontrar el valor de la edad máxima del paciente. Hasta ahí. ¿Y alguien tiene alguna consulta y algo que les pueda ayudar? Bueno, seguimos aquí con la letra D. Dice así. Cada ejercicio en el fondo es como una situación diferente que nosotros vamos abordando, para que ustedes vean cuál es todo el potencial que tienen estas funciones. Dice, cuente la cantidad de pacientes que tienen previsión FONASA y que hayan pagado por un bono que cueste entre 12.000 y 25.000 pesos. Nos dice, cuente. Cuando me dice cuente significa chip libre para elegir la columna que usted quiere. Antes de entrar a conversar, tenemos que marcar los criterios. Tenemos que generar, el rango de los criterios. Bueno, simplemente usted selecciona por completo todos los títulos de la tabla, los copiamos y pegamos estas payasadas. Listo. Tenemos acá tenemos listas las columnas, tenemos listos los bordes. Profe, ¿es obligación que en la prueba deje los bordes? No. ¿Ya? Eso es simplemente un toque, nada más. Cuente la cantidad de pacientes que tienen previsión FONASA. Entonces, previsión, usted viene y le pone FONASA. Perfecto. Y que hayan pagado por un bono que cueste entre 12.000 y 25.000 pesos. Acá me voy a detener un poco porque hay que tener un cuidado, pero por un bono que cueste entre. Esta palabrita entre, la palabra entre que ustedes están apreciando en alta definición en este momento en sus computadores, la palabra entre, por si no quedó claro, esa ahí, la palabra entre siempre significa una I. ¿Ya? Ya, me quedó como bien deslavada la I. Es una I grande. Ahí. ¿Ya? La palabra entre siempre significa una I. Cuando me dice entre 12.000 y 25.000 pesos, significa de que el valor del bono tiene que ser mayor o igual a 12.000 y el bono tiene que ser menor o igual en precio
a 25.000 pesos. Eso es lo que yo quiero señalar acá. La cosa es cómo yo lo voy a especificar en el lenguaje de los rangos. Para poder hacer eso, la cosa es muy sencilla. Primero, yo quiero que el bono sea mayor o igual que 12.000. Le ponemos mayor o igual que 12.000. Desgraciadamente, chicos, para nuestra mala suerte, para nuestra desgracia, yo no puedo colocar esto, mayor o igual que 12.000 y menor o igual que 25.000. Si así fuera, pucha, Excel sería como súper, súper bacán. Pero desgraciadamente la cosa no es así. No se puede especificar los criterios de esa manera. ¿Ya? El amigo Excel no tiene un soporte para poder escribirlos así. Entonces, ustedes tienen que hacer esto. Le ponemos menor o igual que 12.000. Y como yo quiero repetir el criterio del bono, ustedes simplemente toman la palabra bono, la copian y la pegan al lado. O sea, me queda así como bono, bono. Y aquí dice mayor o igual que 12.000, perfecto. Y le ponemos al lado menor o igual que 25.000. ¿Ya? Ese, por decirlo de alguna forma, este es el sucio truco que hay que hacer. Cuando a mí me están diciendo entre 12.000 y 25.000, significa que yo estoy estableciendo los criterios de esta manera. Ahí más o menos para que me quede más decente el mono. Cuando dice entre 12.000, significa usted le pone mayor o igual que 12.000 y 25.000 significa que el bono sea menor o igual que 25.000. Vamos a ver qué nos dice el chat. ¿Con la edad es igual? Sí. Por ejemplo, Joaquín, si nos dijera que las edades estén entre, ponte tú, entre los 15 y los 30 años, ponemos, tomarías tú la edad, después la copias. No tiene por qué ser copiado al lado. Lo importante es que el rango te quede contiguo. Y después le pones mayor o igual que 15 y después edad menor o igual que 30. De la misma manera en como lo hicimos con el bono. Y de la misma manera, Joaquín, como tú lo podrías hacer con las fechas, por ejemplo. No hay ningún problema en que tú lo establezcas de esa manera. No sé si te ayudé a responder tu consulta. Bueno, muchachos, entonces teníamos listo ya nuestro super rango y ahora tenemos que contar. Bueno, ya contar es papita para el loro, le ponemos BD contar A y no nos preocupamos de ninguna payasada. ¿Por qué? Porque el BD contar A le dice, compadrito, usted tiene un cheque en blanco, póngale la columna que quiera y el resultado va a ser siempre el mismo. Vamos a la segura. Le vamos a poner aquí, pacientes, nuestra base de datos. Recordemos, no puedo llegar y colocar la tabla así como así, sino que tengo que incluirle los datos de la tabla. Abrimos el numeral, le ponemos todo. Listo. Después, punto y coma. Acá dice nombre del campo. ¿Qué es lo que hace el nombre del campo? Ah, ¿cuál es la columna sobre la que yo voy a contar? Resulta que la columna sobre la que yo quiero contar puede ser el RUN, el nombre, apellido paterno, materno, género, comuna, Da lo mismo. En el fondo, da lo mismo cuál es la columna que yo quiera utilizar. ¿Ya? No tiene ninguna importancia. Así que, dentro de eso, todas estas opciones, estas 11 opciones que tenemos, voy a elegir la columna de RUN. Ya. Simplemente pesqué la primera. Profe, ¿podríamos haber tomado el nombre, apellido paterno, materno, género común, nacimiento, previsión, especialista, datos, bono? Sí, podrían haber elegido la columna que ustedes quieran. El resultado va a ser exactamente el mismo. Criterios. Ya. ¿Y cuáles son los criterios que nosotros vamos a utilizar? Bueno, los criterios son los que vienen especificados en el rango que está acá arriba. Así que simplemente marcamos la primera fila y la segunda. Y después la función va a tener la interesante tarea de analizar cuáles son los rangos que le pasamos y se da cuenta que el bono está repetido, pero en una parte dice mayor o igual que 12.000, menor o igual que 25.000, y ahí
este compadre va a saber muy bien cómo procesar eso. Cerramos paréntesis y obtenemos entonces el resultado esperado, que eran los 4 pacientes. Y esa fórmula entonces yo se las voy a compartir ahora, la vamos a copiar y la vamos a pegar acá en el chat porque es muy importante que ustedes la tengan disponible. Chiquillos, ¿alguna consulta? Bueno, muchachos, de esta manera entonces estamos finalizando la clase de hoy. Les quiero agradecer su asistencia, su participación y será entonces hasta la próxima sesión. Que estén súper bien, cuídense y será hasta la otra. Chao, chao.